Muy buenos días, maestro. Nosotros somos el equipo 6, tema 1. Nuestros integrantes son Itzak Ewan, Guadalupe, Uchin, Fátima, Pereira, Casanova, Diana y una servidora, Cook Sheila. Nuestro tema es técnicas de investigación y requisitos que se deben de cumplir. Las técnicas de investigación. Las técnicas son las formas o procesos de secuencia de pasos a seguir. Nos dice que la técnica de investigación son los procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de la operatividad e interpretación de métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, como son en el caso la observación, la entrevista, el cuestionario, las encuestas y el diario de campo. Tienen la finalidad de comprobar o saber o informarse sobre algún tema en específico. Todos tienen los puntos importantes a manejar son saber qué tanto conoce una persona respecto a este tema o simplemente saber de qué se quiere hablar y si la persona conoce o no sobre un tema en específico. También nos dice que las técnicas de investigación son sistemáticas, es decir, que llevan una secuencia para poder tener la finalidad de ponerse en práctica o saber y conocer lo que es acerca de un tema. También nos dice que tienen como función darle una conclusión o son de gran ayuda, son unas herramientas de estudio para poder realizar algún trabajo en específico. Buenos días, yo les voy a hablar sobre 5 técnicas de investigación. Como ya sabemos que son técnicas, son acciones realizadas ordenadamente. Lo primero que les voy a hablar es lo de la observación, que dice consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Bueno, aquí es lo que les acabo de leer, eso significa que nosotros vamos a investigar, a observar a esa persona y anotar su comportamiento o lo que realmente nos interesa sobre ese problema que queremos llegar a resolver. Y el otro es entrevista. Aquí dice que la entrevista consiste en un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este. Por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. Como aquí dice que la entrevista es entre yo, que yo soy el investigador, y la persona a la que yo quiero investigar, a lo que me interesa saber, es eso, nada más entre dos personas. El otro es la encuesta. La encuesta dice que es para obtener varias personas cuyas opiniones son impersonales, interesantes al investigador. Es como dicen en la encuesta, se lo vamos a dar a varias personas, pero la encuesta se basa más para medir algo, para medir, a suponer, si a una cantidad de personas, como de que si son solteros, si son casados o X cosa. Esta investigación se usa más esta técnica se usa más en lo que es el de investigación cuantitativa. Y aquí nos dice el cuestionario. El cuestionario, esto se basa más en la investigación cualitativa. Aquí dice que el cuestionario son preguntas diseñadas para generar los datos necesarios. En el cuestionario voy a poner lo que a mí me interesa investigar o saber sobre el tema de que yo quiero llegar a cabo. Eso es la diferencia entre el cuestionario y la encuesta. La otra técnica es diario de campo. Dice, un diario de campo es un escrito donde se evidencian los sucesos de todas las actividades que ocurren en un lugar determinado. En este caso son las evidencias observadas e importantes, anotadas diariamente, y sirve de esta reflexión e
impresiones observadas en el sitio. Bueno, como aquí dice que el diario de campo es donde es el lugar donde yo voy a ir para investigar y se acierta más en que yo vaya y analice, observe y escriba sobre lo que a mí me interesa, sobre lo del problema o el fenómeno que yo quiero realizar. Buenos días, maestra. A mí me tocó el tema, los requisitos de la observación. Bueno, algunos requisitos de la observación son tener el propósito bien claro y bien definidos. La observación tenemos que estar muy bien definidos de lo que queremos observar. También dice proyectarse hacia un plan específico y definido y un esquema de trabajo claro y orientado a cumplir sus objetivos. Dice que tiene que tener un trabajo muy claro y orientado a cumplir esos objetivos de lo que tú quieres llegar a hacer con esa observación. También dice que debe estar sujeta a esa comprobación, que lo tienes que tener a la mano, decir, bueno, sujeto a esta observación, que tienes que tener un comprobante de lo que estás observando o lo que observaste. Dice que también poderse controlar sistemáticamente. Bueno, sistemáticamente quiere decir que todo debe estar controlado, bien controlado. Bueno, el otro es reunir los requisitos básicos de la confiabilidad y validez. Bueno, tiene que ser de confiable y de validez. Que la observación que tú hiciste o que vas a hacer tiene que ser muy confiable y debe reunir esos requisitos para que sea aún más confiable, para que la gente lo crea o donde lo vayas a proyectar, sepa la gente que es confiable y que tiene una validez. Bueno, el último es plasmar sus resultados por escrito. Bueno, después de la observación, pues escribimos los resultados de la observación, de lo que vimos, anotarlo en una hoja y todo eso. Espero que esté bien claro de mi tema. Los requisitos que se deben cumplir en la entrevista son definir el tema, es decir, tener la idea de qué queremos hablar y escoger la finalidad de lo que queremos saber. Escoger al entrevistado, es decir, escoger a la persona a la cual se le realizará la entrevista. Hacer una cita, es decir, agendar con la persona y el entrevistado el día, la hora y el lugar donde se hará la entrevista. Investigar, es decir, informarnos acerca del tema que se está hablando o el del que queremos hablar. Diseñar la entrevista, es decir, formular nuestras ciertas preguntas y principalmente seleccionar de lo que queremos saber o lo que queremos dar a conocer. Preparar el lugar, es decir, el entorno, el lugar donde se realizará la entrevista. Relajar la voz, es decir, estarse concentrados y procurar que las respuestas y las preguntas sean coherentes, claras y precisas. Hacer varias pruebas, es decir, checar y verificar si nuestras preguntas son las ideales o son las que se deben realizar o tomar en cuenta para realizar la entrevista. Buenos días, maestra. A mí me tocó el tema de requisitos que debe de cumplir la encuesta. El primer requisito que debe de cumplir la encuesta es el medio para recopilar. Es donde vas a sacar la información que quieres para hacer previamente las preguntas. El segundo es esfuerzo para responder. ¿Qué quiere decir? Que ayudes a la persona a la que estás encuestando, que tenga el esfuerzo y la sinceridad al momento de responder las preguntas que les estás haciendo. El tercero es la redacción de preguntas. Las preguntas deben de ser claras y precisas para que el encuestado sepa de qué están hablando y sepa qué contestar. El cuarto es el formato de preguntas. El formato de preguntas debe ser la hoja donde están las preguntas y debe de estar limpio y claro, no debe de estar ningún rayotón o una mancha. El quinto es la precisión de la información. ¿Qué tan
preciso y claro está la información para poder responder las preguntas. El sexto es la presentación visual. ¿Cómo es que se ve, cómo el encuestado ve el formato de las preguntas? Eso se relaciona con el cuarto, que no esté sucio, no esté manchado, sino que esté presentable. Y por último está el plan analítico. En este punto se debe de basar los objetivos de la información que nosotros hemos planteado. Y de igual forma dice que tenemos que tener en cuenta la información solicitada, o sea, la investigación que queríamos buscar, que esté planteada bien en las preguntas. De igual forma me tocó el tema requisitos que debe de cumplir el cuestionario. El primer punto de este requisito es determinar con precisión los objetivos del cuestionario. Tenemos que tener claro los objetivos que vamos a lograr con el cuestionario correspondiente que vamos a hacer. El segundo dice, detallar claramente el tema del que se quiere obtener información. Tenemos que saber cuál es el tema y ampliarlo correctamente y no estar desordenados con un tema y con otro. Debe ser un tema específico y estar claro para que el momento de que lo respondan sea comprendido. El tercero dice redactar una lista de cuestiones previas. Eso quiere decir redactar una lista de preguntas antes de poner en el formato ya listo para ver cuáles coinciden con el tema ya investigado. El cuarto dice analizar y seleccionar las cuestiones previas que se consideren esenciales. Aquí tenemos que analizar y seleccionar cuáles son las preguntas adecuadas y que se relacionen con el tema. El quinto dice redactar cada pregunta de forma clara y precisa. Aquí como en el otro, en esas técnicas tenemos que hacer que las preguntas que se van a hacer estén claras para que el momento de responderlas no se dificulte y puedan contestar con lo que sí comprenden. Y por último dice prueba piloto y validación del cuestionario. La prueba piloto es antes de las pruebas con las personas que vas a adquirir esa información. Lo puedes hacer con un acompañante o sí mismo se puede responder. Ya si las preguntas se ve que no tienen coherencia, se puede componer antes de que se realice el cuestionario de forma ya clara. Bueno, el otro punto que les voy a hablar dice requisitos que debe cumplir un diario de campo. Son 4 puntos. El primero dice observar y registrar con precisión los diferentes aspectos de una situación. Es como habíamos dicho, el problema o el fenómeno que nosotros queremos investigar, hay que observarlo y registrarlo. Pero nada más, eso no nos vamos a llevar, como cuando buscamos un problema, a veces tienen muchas, lo que lo causan, o otras circunstancias que los llevan, pero no vamos a abarcar todo en general, sino nada más algo que a nosotros nos interese específicamente. Dice analizar continuamente los datos. Bueno, esto quiere decir que tenemos que ver que los datos concuerden con nuestra investigación, que nada nos desvíe. El otro es tener presente los objetivos del diario mientras se realice la investigación. Bueno, aquí que nosotros tengamos presentes nuestros objetivos que queremos lograr en nuestra investigación. Puede ser si tiene que ser que sea específico y que no se desvíe, que no busque otras cosas que no tengan nada que ver con nuestra investigación, que sea claro y coherente nuestro objetivo del diario, en lo que queremos llegar. El último punto es observar, registrar y analizar conscientemente lo que escuchas y ves en el contexto de un marco teórico. Como ya habíamos visto que un marco teórico son las ideas principales de otras teorías que ponemos a nuestra investigación. Yo entendí que es eso el que vamos a observar, registrar y analizar y escuchar a ver si es cierto y es lo que conlleva a nuestra investigación. Y esto sería todo.